Hoy quiero hablarles de algo que a todos como cristianos nos debe de interesar. No contristar al Espíritu Santo. Diga conmigo, no contristarlo. Pero pues dígalo como que tiene ganas. 1, 2, 3. No podemos ni debemos contristar al Espíritu Santo. Y vamos a ver ciertas cosas importantes. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis sido sellados para el día de la... Ahora la pregunta es bien importante: ¿cómo podemos contristar al Espíritu de Dios? O sea, ¿se puede contristar aquel que produce gozo en nuestra vida? Porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Podemos apagar, contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Un creyente que ama a Dios con todo el corazón puede contristar al Espíritu Santo. Ahora, déjeme explicarle qué significa la palabra contristar en el original. Viene de la palabra lupeo, que quiere decir tristeza, dolor, pena, aflicción y angustia. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice no contristéis, dice no traigas tristeza, dolor, pena, aflicción o angustia al Espíritu Santo. El apóstol Pablo está tan comprometido con la iglesia para enseñarle que necesitamos conocer que no podemos contristar a aquel que nos da la vida dentro de nosotros. Necesitamos comprender la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso, escuche esto: cuando el apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo, por eso, qué difícil es vivir con alguien con quien no estás de acuerdo. Es complicado vivir con alguien con quien no estás de... ¿Cómo podemos vivir con el Espíritu Santo si no estamos de acuerdo con Él? Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tenemos que entender, diga conmigo, tengo que entender que dentro de mí está el Espíritu Santo. No, si yo hubiera estado ahí me hubiera arrancado los pocos pelos que me quedan, pero ahí va. Usted como cristiano tiene que entender que dentro de usted está el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos motiva, nos alienta, nos inspira, nos fortalece, hace muchas cosas en nuestra vida. Entonces imagínese qué difícil sería siempre estar peleando con el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Por ejemplo, quiero que sea honesto. Hoy le dieron muchas ganas de venir a la iglesia. Ay, ahora sí todos me salieron bien espirituales. Alguien honesto batalló hoy, así como que le dio como que no tengo ganas, va a llover. Y ese espectáculo de llover, pues tengo que disfrutarlo en la casa porque hace mucho que no sucede. ¿Alguien batalló para venir? Gracias. Pero ahí va. El Espíritu Santo luchó con uno. Tienes que venir, tienes que ir, debes de ir. Es necesario que vayas. Te bendice a ti ir. Y empezó a luchar con nosotros. ¿Y qué pasó? Dijimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, vámonos al culto. Ahí va. No fuiste tú. Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior, el que nos alienta a seguir. Por eso imagínese qué difícil cuando usted se pone sus moños y el Espíritu Santo está: ve a la iglesia. No, voy a ver la telenovela. Ve a la iglesia. Hoy juega el mejor equipo del mundo, los Rayados. Ve a la iglesia. No, hoy juega la selección. Culto siempre hay. Usted imagínese que el Espíritu Santo siempre estuviera luchando con nosotros. ¿Qué relación tan tormentosa viviríamos con Él? Ahí va. Porque va a estar interesante este sermón. ¿Qué vida tan difícil viviríamos con el Espíritu? ¿Qué relación tan complicada sería vivir con el Espíritu Santo cuando Él me dice no y yo digo sí?
Cuando Él me dice por ahí no, y yo digo por ahí sí. Cuando Él me dice no hagas eso, y yo digo sí lo hago. Qué relación tan complicada. Por eso la idea de este sermón es enseñarnos cómo no contristar al Espíritu Santo. Mire lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os... ¿A qué? Ahí va. El Espíritu Santo siempre nos va a confrontar con nuestras mentiras. El Espíritu Santo siempre nos va a confrontar con aquello que es engañoso, con aquello que no nos va a bendecir, con aquello que aparenta ser bueno, pero en el fondo es malo. El Espíritu Santo siempre va a estar luchando con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos. Cuando la Biblia dice, y fueron palabras de Cristo, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él te guiará toda. Por eso escúcheme, cuando el Espíritu Santo le dice no, es... ¿Sabe que si el creyente le hiciera caso al Espíritu Santo, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza? ¿Sí o no? Voltea con la persona que está al lado y dígale, ya ves, cabezón. La verdad, si le hiciéramos caso al Espíritu Santo, nos ahorraríamos mucho dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque Él sabe, porque Él nos guía toda. Ahí va. Usted no sabe el futuro, pero Él sí. Usted no sabe lo que hay mañana, pero Él sí. Entonces, cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra vida en las manos de la guianza del Espíritu Santo, escúcheme, le estamos encomendando nuestro futuro. Porque de nada sirve orar, Señor, Señor, te entrego mi futuro, si no haces lo que Él quiere. Respire para saber que sigue vivo. O sea, podemos orar que el Señor cuide nuestro, Señor, te entrego mi futuro. Pero si nosotros no somos guiados, si no nos dejamos guiar por Él, en realidad no le estamos entregando nuestro futuro. Por eso es tan importante aprender que no debemos de contristarlo. Dice el Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que... Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, uno tiene que aprender ahora. Ahí va lo complicado. ¿Qué pasa, pastor, cuando el Espíritu Santo me habla y yo no le hago caso? La Biblia dice en Génesis 6:3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente mas serán sus días 120. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, cuando nosotros no queremos la guianza del Espíritu Santo, llegará el momento en que Él dejará que nosotros tomemos las decisiones. Por eso la iglesia tiene que aprender la importancia que es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, déjeme enseñarle algo importante. Al Espíritu Santo no solo se le contrista por el pecado. Porque la iglesia, los creyentes pensamos que solo por medio del pecado podemos contristar al Espíritu Santo, pero no es verdad. La Biblia dice que es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, escuche, no solamente es por medio del pecado por el que podemos contristar al Espíritu Santo. Por eso quiero enseñarle a la iglesia que ama al Señor, a la iglesia que quiere servir a Dios con el corazón, de que debemos de cuidarnos para no entristecer, contristar al Espíritu Santo. Porque ahí le va, la iglesia se cuida del pecado para no contristarlo. Pero hay actitudes nuestras que lo contristan también. Y que de esas tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo siempre esté trabajando en nuestra vida. Mire cómo lo dijo Santiago: oh almas. No está hablando de una relación entre dos personas que no son esposos. No, está hablando de la vida espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso te trajo a su casa esta noche, porque Él te anhela. Por eso le habla a tu corazón, porque te anhela. Por eso te guía, porque te anhela. Por eso le habla a tu vida, porque te anhela todos los días de tu vida. Es decir, somos amados por el Espíritu Santo. Él nos anhela tanto que no desea que nos demos cabezazos, que caigamos. Él anhela nuestra vida de tal manera que Él quiere guiarnos y sobre todo, escúcheme, sobre todo quiere que se cumpla Gálatas 5, 22 y 23 de nuestra vida. Mas el fruto del Espíritu es, ahí va. Póngame atención. ¿Sabe por qué contristamos al Espíritu Santo? Porque no dejamos que la evidencia de que Él está en nosotros sea visible. O sea, Él quiere que esos frutos se manifiesten en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas Él anhela. Por eso nos guía, para guiarnos a producir esos frutos en nuestra vida. Cada guianza del Espíritu Santo, cada palabra, cada dirección que Él nos da, la única intención es que estos frutos sean visibles en nuestra vida. Escúcheme. Por usted y yo solos no podemos producir esos frutos. Lo necesitamos a Él. Va de nuevo, lo necesitamos a Él. Ay, pastor, desde que vine al Señor soy buena persona. No, Él nos ayuda para hacerlo. Porque sin Él nada podemos hacer. Entonces la iglesia tiene que entender que el Espíritu Santo se contrista cuando Él te lleva para que los frutos de su Espíritu sean visibles en nuestra vida. Por eso hoy, esta noche, quiero enseñarle tres cosas que la iglesia, el pueblo de Dios, los que amamos a Dios, tenemos que cuidar. ¿Para qué, pastor? Para no contristar al Espíritu Santo. Primero, cuando no queremos oír su voz. Ahí va. Todos los días Dios te habla. Gracias a Dios por esos que lo reconocen, pero ahí otra vez, todos los días Dios te habla. Todos los días el Espíritu Santo de una de otra manera habla nuestro corazón, habla nuestra vida para decirnos, por aquí sí, por aquí no, no hagas esto, quita esto de tu vida, esto no me agrada. Y oímos su voz y Él lucha con nuestra vida, porque el Espíritu Santo te va a hablar para perfeccionarte. Va de nuevo, el Espíritu Santo te va a hablar para perfeccionarte. Todos los días Él quiere que seamos perfectos. Cada día Él nos quiere llevar a la perfección. Ahora hay cristianos que dicen, pastor, no hay cristiano perfecto, así es que yo no me apuro. Yo quiero decirle que esa filosofía está equivocada. Es cierto, yo no soy perfecto, pero todos los días yo quiero lograr lo que el Señor quiere hacer en mi vida. ¿Sí o no? Por eso es importante no oír la voz de Dios. Muchas veces Dios nos ha hablado. Es más, creo que los peores cabezazos que nos hemos dado es por no oírla. ¿Quién lo reconoce? Los peores cabezazos que nos hemos dado es porque no hemos oído su voz. Y Dios habla de muchas formas y habla de muchas maneras. Hebreos lo dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ahí va, porque cuando el Espíritu Santo te habla, Dani, te habla, escúchame, es porque te va a contradecir. Ahí va otra vez. Porque los estoy agarrando fríos, pero ahí va. Miren lo que dice, mojados, bueno. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su no. Ahí va. ¿Por qué endurece su corazón? No, escúpalo. ¿Por qué endurece su corazón? ¿Por qué cuando a nuestros hijos les decimos eso no?
qué? Porque cuando el Espíritu Santo te habla, Él te está diciendo, eso no. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas. Porque el Espíritu Santo te va a hablar para redireccionarte, para decirte, ese no es el camino, mi hijo. Ese no es el camino, la decisión correcta. No, óyeme, es por aquí. Y cuando el corazón está dispuesto a hacer lo que uno quiere, uno voltea sus oídos y dice, no me importa. Pero mire lo interesante. ¿Cuántas veces? Es más, ahí va. Iglesia, aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo, porque llegará un día que si no le hacemos caso, dejará de hablarnos. Papás, ¿qué acaso no nos hemos cansado con nuestros hijos? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Porque ya le dijimos una. Hasta que llega el punto que uno como padre dice, haz lo que quieras. Y si sabes contar, no cuentes conmigo. ¿Por qué? Porque no quiso oír tú. El Espíritu Santo dice a la iglesia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Los padres no quisieron oír la voz de Dios y les costó caro. Iglesia, si nosotros pudiéramos oír la voz de Dios, seríamos cristianos exitosos y bendecidos. ¿Por qué, pastor? Porque Él siempre nos guiaría a la victoria. Porque Él siempre nos llevaría de gloria. A veces la iglesia no entiende. Ay, Señor, pero ¿por qué se me cerró esta puerta, Señor? Porque no oíste su voz y Él no quería que te dieras un golpe. A veces no entendemos cómo trabaja el Espíritu Santo, pero Él hará todo lo posible porque usted y yo escuchemos su voz. Así es que cuando el Señor habla a nuestra vida, habla, ¿por qué? Porque no vamos en el camino correcto, porque no vamos a tomar la decisión correcta, porque estamos por hacer algo que a Él no le agrada. Y es cuando viene la voz del Espíritu Santo y a veces nosotros queremos apagarla. Miren lo que dijo el Señor en Mateo 13:15 en la versión Palabra de Dios para Todos. Han cerrado se taparon los oídos. No, usted nunca le tocó un hijo suyo que no quería oír. No te oigo. Así pasa. El Señor dice, han cerrado su mente, se taparon los. Ahí va, iglesia, está aquí. Cuando este predicador que no sabe tu vida te diga algo que tú estás haciendo equivocado, no venga con que alguien le dijo mi vida al pastor. Es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida y que está esperando que no cierres tu oído, sino que pongas en acción lo que Él te está hablando. Porque cada vez que el Espíritu Santo te habla y tú corriges la vida, Él te va a bendecir abundantemente. Si oyeres hoy su voz, han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los. Quizás si has tenido fracaso tras fracaso es porque no has oído la voz de Dios. A veces nosotros no comprendemos. Es más, hermanos casados, levanten la mano, hermanos casados. Hombres afligidos, buenos, bondadosos, que de esos escasos en peligro de extinción. El día que tu esposa te diga, ese negocio no me da buena espina, hágale caso. Y las hermanas dicen, ¿tú qué sabes, vieja? ¿Tú qué sabes de eso? Es que entiende, a lo mejor Dios te está hablando a través de ella. Y tú muchas veces menosprecias la voz de Dios.
¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios para que aquel hombre llamado Balaam entendiera? Que la burra hablara. Porque no estaba dispuesto a oír la voz de Dios. A veces la iglesia no entiende que Dios usa muchos medios para hablar a nuestra vida. Es más, ahí te va, Dios puede usar hasta un pecador para hablarte. Ay, si tú eres bien cristiano, ¿a poco vas a hacer eso? Y tú, cállate, tú que sabes, pecador. Es que no es él, es que te está hablando. Pero como tú no quieres oír su voz, te vas a llevar una sorpresa. Por eso, qué tan importante es en nuestra vida aprender a oír la voz de Dios. Muchas veces lo entristecemos porque el deseo de Dios es llevarte por un camino de victoria, pero cuando nosotros no oímos la voz de Dios, vamos a tomar el camino de la derrota, y los únicos que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros. Por eso es importante aprender a oír la voz de Dios. Mire cómo Dios le decía al pueblo de Israel: duros e incircuncisos de corazón y de vosotros resistís siempre al Espíritu. Es más, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted venga al templo, a la casa de Dios, usted debe de venir con un deseo de: voy a oír lo que me digan y voy a poner en práctica lo que me enseñen esta noche. Porque uno viene con un deseo de que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Es más, yo siempre vengo con la expectativa de que Dios hable a mi vida, porque sé que cuando Dios habla a mi vida hay algo que corregir para que Él me bendiga. Entonces, una de las primeras cosas que la iglesia tiene que hacer para no entristecer al Espíritu Santo es aprender a oír la voz de Dios. Jeremías lo dice así: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Porque la gente no quería escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te habla, es que Él te va a bendecir. Si la gente pudiera comprender que la voz de Dios, aunque te vaya a corregir, es porque Él te quiere bendecir. Que cuando Dios te habla, y aunque Dios te habla y te dice estás mal, no es para condenarte, es para redireccionarte y que el camino sea bendecido para tu vida. Pero muchas veces la iglesia, las personas no entienden la importancia de que Dios hable a nuestra vida, pero sobre todo de aprender a oír la voz de Dios. Jeremías sigue diciendo: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra. Mas dijeron: no andaremos. No estoy dispuesto a oír la voz de Dios, o como dicen los norteños, así soy y qué. Así soy y así seguiré y así me moriré, pastor. Usted está mal. Usted necesita aprender a oír la voz de Dios. Las personas nuevas que empiezan en su caminar con Cristo necesitan aprender a oír la voz de Dios. ¿Para qué, pastor? Para ser bendecidos, para que toda atadura sea rota, para que el Señor nos lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que la familia tuya pueda conocer que de verdad has conocido al Señor. Porque eso es algo glorioso en nuestra vida. Por eso Santiago nos hace una recomendación. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para y tardo para hablar, también tardo para. Una de las cosas que más hace el Espíritu Santo es hablarnos, y ahí le va. Él te habla cuando oras. Yo sé que muchos no dijeron amén porque muchos no oran, pero ahí va. Una de las cosas que el Espíritu Santo es hablarte cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú estás aquí escuchando el mensaje de Dios.
porque son los medios que Dios usa para hablar a nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué Dios quiere decirme hoy? ¿Qué es donde Dios quiere que yo corrija? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué? Para ser bendecido por el Señor, para agradarle a Él, para ser bendecido en su reino. Por eso la iglesia tiene que aprender todos los días a oír la voz del Señor. Y cuando usted la oiga, por favor, haga lo que Él está hablando. Y si usted lo hace, yo le aseguro que usted será bendecido. Pero hay una segunda cosa que nos puede llevar a que entristezcamos al Espíritu Santo: cuando no nos dejamos guiar. Ah, qué difícil. Qué difícil es eso, cuando uno no se deja. Por eso, escuche esto. Jesús dijo que debemos de llevar su yugo. Diga conmigo, yugo. ¿Sabes qué era el yugo? Lo que le ponían a los bueyes de carga para que ellos fueran gobernados por alguien a través de unas correas. Le ponían el yugo al buey de tal manera que quedaba en su cabeza, y el buey lo amarraban, y el que llevaba las riendas lo guiaba hacia donde él. Jesús dijo: es necesario que lleves porque necesitas dejarte guiar por Dios. Cuando uno aprende a guiarse por Dios, y ahí le va. Por eso es importante dejar a un lado el orgullo y todas esas cosas que de repente vienen a la vida, y no nos damos cuenta que Dios quiere tomar nuestra vida para guiarnos, y guiarnos en el camino de la bendición y de la obediencia. Pero qué difícil es dejarnos guiar por el Señor. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿A dónde? Él nunca te guiará a la mentira. Va de nuevo. Él nunca te guiará a la mentira. ¿No vienen de piel sensible? ¿No vienen de piel sensible? Hermana, Él no te va a guiar a una mentira, jóvenes, mujeres. Él no te va a guiar a que andes con un hombre casado, porque Él te guía a toda, no a la mentira. Jóvenes, Él no te va a guiar a que andes con uno que no conoce a Dios. Ay, pastor, es que el Señor, no, Él te va a guiar a toda. Él te va a guiar a toda. Por eso a veces batallamos para hacer, porque Él nos va a guiar a lo correcto, a lo bueno, a lo agradable, a lo que a veces se va a tardar, pero nos va a bendecir. La gente tiene que aprender a dejarse guiar, que el Señor tome las riendas de nuestra vida y nos lleve por caminos que quizás no nos van a gustar, pero nos van a bendecir la vida. Cuando el creyente asume esa responsabilidad: Señor, te entrego mi vida, pero de verdad te la entrego, tú la guías. Uno le está diciendo: Señor, confío ciegamente en ti. Porque dejarnos guiar por el Señor es sumamente importante para nuestra vida. Ahora, un guía es el que conoce el camino. ¿Usted ha ido a un lugar turístico? Y hay lugares donde se necesitan guías para que nos expliquen la historia o todo lo que aconteció. De repente usted puede ir a un lugar y: ¿a dónde fuiste? No, pues aquí. ¿Y qué pasó? No, pues quién sabe, estaba bien bonito. Pero y luego no, pues no sé. ¿Por qué? No puedo más, fui yo para ahorrarme un peso. Y usted no sabe pero ahí le va. Un guía es el que conoce el camino, sabe por dónde ir y por dónde no ir. Conoce los peligros del camino. Cuando el Espíritu Santo te dice: por ahí no, pastor, me están poniendo muchas trabas, pastor, pues no le sigas. Ha de ser el cochino diablo, pastor. No, es Dios que te está cuidando de algo. Pero a veces la gente
Y Dios dice, momento, el Espíritu Santo conoce el presente, conoce el futuro. Él sabe cuál es el mejor camino, Él sabe la dirección correcta. Solamente deja que Él te guíe, te lleve a pastos verdes y aguas de quietud, porque Él lo puede hacer. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida y le decimos, guíame tú, Señor, de seguro seremos bendecidos por el Señor. Pero la iglesia tiene que entender que necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos. Escuche, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿por qué? Ahí va, escúcheme. Porque Dios quiere que sus hijos sean bendecidos, fortalecidos y llevados de gloria en gloria. Por eso Romanos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos, cualquier circunstancia difícil la van a brincar en el nombre del Señor. De cualquier adversidad se van a levantar. De cualquier situación que puedan enfrentar, van a salir victoriosos, porque son hijos de Dios, porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y esa guianza te va a traer bendición a tu vida. Por eso la iglesia tenemos que de pronto despojarnos de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Es más, ahí va, no siempre a donde el Espíritu Santo nos guíe nos va a agradar. ¿Usted sabía eso? No siempre a donde el Espíritu Santo nos guíe nos va a agradar, pero yo sí le aseguro que nos va a bendecir. La Biblia dice en Lucas 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue lleno de él. No solamente salió lleno, sino cuando entró, la Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por él. Pero ¿quién lo llevó? Ahí va. Iglesia. Cuando el Espíritu Santo nos guía y usted dice, pastor, estoy viviendo tiempos difíciles. No se aflija, no se preocupe. Es que usted va a salir hecho un vencedor, porque el Espíritu Santo lo está guiando, lo está llevando a esa tormenta, para que en medio de la tormenta usted le diga al viento, calla, enmudece, y para que usted pueda ver la gloria de Dios sobre su vida. En otras palabras, el Espíritu Santo sabe a dónde nos lleva. Ahí va, las peleas que has lidiado te han hecho más fuertes. Las circunstancias adversas que has vivido y hoy están de pie, te han demostrado que Dios ha estado contigo. Y si Dios contigo, ¿quién estará en contra de ti? Por eso cuando la iglesia a veces de pronto no nos agrada por donde Dios nos está pasando, el Espíritu Santo a veces nos lleva al desierto, donde seremos enfrentados, confrontados con situaciones que tenemos que vencer en nuestra vida. Y a veces la iglesia, Señor, ¿por qué? Pero yo quiero decirle algo a la iglesia: si el Espíritu Santo te llevó ahí, no tengas temor, vas a salir victorioso, porque el Señor está contigo. Pero la iglesia debe de entender que debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hay veces que no nos agradará. Y siempre que yo hablo de este pasaje, yo no sé si a mí me gustaría ser Felipe. La verdad, no me gusta, no sé si me gustaría. Ahí va. Felipe estaba impactando Samaria. La Biblia dice que toda Samaria salía para escuchar a Felipe. Es como si todos los de Juárez vinieran aquí a escuchar al pastor Pepe. Eso le pasaba a Felipe. Toda Samaria, diga conmigo, toda Samaria iba al culto del domingo a la iglesia del pastor Felipe.
toda Samaria. Imagínense iglesión que tenía. Y luego de repente Dios le habla, después de ser un pastor bendecido, Dios le habla y le dice: Felipe, ve al desierto. ¿Qué? Ve al desierto. Pero Señor, si yo estoy predicando y estoy impactando Samaria, váyase al desierto, le estoy diciendo. Y dígame, ¿a quién le va a gustar después de tener éxito irse con las víboras prietas y tepocatas? ¿A quién le gusta después de tener éxito, ya sea en la vida, en los negocios, que Dios le diga: déjalo todo y ven para acá? ¿Le gustaría? A mí tampoco. Pero Dios le habló a Felipe y le dijo: Felipe, deja todo y ve al desierto. Se encontró con un hombre, con un eunuco. Y Felipe lo ve, y aquel hombre iba leyendo la Biblia, iba leyendo Isaías 53. Y el Espíritu dijo a Felipe: ¿quién le dijo? Ahí va, estaba en los planes de Dios. Sí, hay situaciones que vivimos que no nos agradan, pero están dentro de los planes de Dios. Sí, la iglesia apenas: ay, pastor, estoy pasando algo malo, ha de ser el diablo. No. Si tú estás siendo guiado por Dios, no importa dónde estés, ahí vas a ser tú de bendición, porque para eso te mandó el Señor, para ser de bendición a alguien. Yo le digo a los hermanos, el día que usted por un aspecto físico vaya al hospital, quizás hay una enfermera, un doctor, un camillero que necesita oír la voz de Dios a través de su vida. Vaya y haga la voluntad de Dios, porque a veces la enfermedad es el pretexto de Dios para ir y hablar su palabra. ¿Sí? A veces nomás le hablas y sale: Señor, no tiene nada, ya váyase a su casa. Porque cumplimos los planes y los propósitos de Dios. Pero a veces nosotros no comprendemos. Felipe estaba impactando Samaria de una manera increíble. Llega Dios y le dice: vete al desierto. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que? ¿Qué pensaría ese eunuco si iba en el desierto solo? ¿Qué pensaría? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Si seguimos leyendo, la Biblia dice que ese eunuco conoció a Cristo, se bautizó y fue e impactó la ciudad donde iba. A veces nosotros no entendemos que Dios nos manda por uno, que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios a veces nos mandará a multitudes, pero a veces nos mandará con una sola. El éxito de un ministerio no radica en cuántas personas impacte. El éxito de un ministerio es cuánto hace la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es ganarse multitudes como ganarse uno solo, como la samaritana. Y a veces nosotros no entendemos cómo es la voluntad de Dios. Señor, es que yo creo que mi ministerio va decayendo, Señor. Solamente 10 personas vinieron, Padre. Pero en esas 10 personas está alguien que va a trastornar una ciudad entera. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso es importante entender que cuando somos guiados por Dios, nuestros ojos no están en las multitudes, nuestros ojos están en hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Ahí va, consejo, tenemos que, si esta noche la iglesia está llena y predico con pasión, pero el próximo miércoles viene un alma, le predicaré con la misma pasión, porque no son las cantidades, es hacer la voluntad de aquel que nos ha llamado. ¿Alguien lo está comprendiendo? Por eso habrá momentos en que no podremos entender. Por eso el Espíritu Santo solo quiere que le obedezcamos. Sí.
El Espíritu Santo lo único que busca es que le obedezcamos a Él, que sigamos sus instrucciones, y en base a sus instrucciones llegaremos a hacer la voluntad que Él quiere sobre nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que Pablo iba evangelizando en un viaje misionero, escuche esto, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por hablar la palabra. Y alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Qué acaso, pastor, el deseo de Dios no es predicarla? Pero el Espíritu Santo se lo... Y alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo? Hay cosas que no vamos a entender, pero solo tenemos que obedecer. El Espíritu Santo le prohibió, le dijo, no vayas a Asia. Quizás en Asia hay peligro. Quizás en Asia va a pasar algo que Dios no quiere en tu vida. Detente, no vayas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo... A veces habrá cosas absurdas en la vida. Pastor, estoy cumpliendo los planes de Dios, pero Dios no quiere que lo hagas en ese momento. Pero Dios no quiere que lo hagas en ese momento. No porque sea malo, sino porque Dios te está diciendo, no es el momento adecuado. Por eso uno, escúcheme iglesia, uno no puede ir adelante de Dios, no puede ir atrás de Dios. Uno tiene que caminar de la mano con Dios. Si no quieres equivocarte, no te adelantes a los planes de Dios. Si no quieres equivocarte, no te atrases a los planes de Dios. Y si quieres hacer lo que Dios quiere, camina a su lado. Por eso la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, ni adelante ni atrás, solo a su lado, para que Él nos pueda bendecir la vida. Por eso, iglesia, el Espíritu Santo no quiere forzarnos a obedecerlo, solo quiere guiarnos. Hablará tu vida, hablará tu corazón de muchas formas y de muchas maneras. Job dijo, de una o de dos maneras habla Dios: por sueños y por revelaciones nocturnas. Ay, pastor, soñé que no debería de hacer ese trato. Ay, comí muchos frijoles, pastor. Quizás es Dios que te está diciendo, ten cuidado. Les voy a platicar una experiencia que tuve. ¿Fue esta semana o la pasada? La pasada, ¿verdad? La semana pasada. Me desperté a las 2:38 de la mañana. 2:38. Fui al baño, me regresé, y cuando me regresé oí la voz de Dios y me dijo solamente unas palabras. Iba rumbo a mi recámara cuando oí la voz de Dios: líbranos del mal. Yo me quedé sorprendido, porque yo ni siquiera estaba pensando en un texto bíblico. Acababa de salir del baño, 2:38 de la mañana. Me voy a la recámara, pero no me duermo. Estoy, Señor, libra a mi esposa, libra a mis hijos, libra a la iglesia, líbrame a mí del mal. Señor, no sé lo que me quieres decir, no lo entiendo, pero líbranos del mal. No que el mal no te llegue, sino que el mal te haga eso mal. Y yo estaba: Señor, líbranos del mal, libra del mal a mi esposa, a mis hijos, libra del mal a la iglesia, líbranos del mal, líbrame del mal a mí, Señor, líbranos. Y estuve orando, yo no sé hasta qué hora, me quedé dormido. En la mañana me habla una de mis hijas: papá, choqué, pero no pasó nada, ni le pasó nada al carro, no te preocupes, estoy bien, no pasó nada, fue un golpecillo, pa. Pero no me pasó nada ni a mí ni al carro. Y cuando llegue voy a checar el carro. No, efectivamente no tenía nada. Pero yo quiero decirle
el mal había planeado algo, pero la voz de Dios llegó: levántate, ora, que el mal no te dañe. Y gracias a Dios hoy puedo decir: a mi hija no le pasó nada. Pero ahí va. ¿Cuántas veces Dios lo ha despertado en la madrugada? ¿Cuántas veces usted ha ido manejando y viene una palabra de Dios para su vida? Es más, ¿cuántas veces usted ha estado en su trabajo y viene Dios? Oh, hermana, ¿cuántas veces ha estado cocinando, haciendo tus labores domésticas y viene: ay, no sé por qué estoy pensando esto. Agua. Quizás es Dios que te está hablando a tu vida para que tú reacciones y Él pueda bendecirte. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz y a la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Él jamás querrá forzarnos. Él siempre quiere guiarnos. Por eso Romanos capítulo 8 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra. ¿Por qué crees que quiere guiarte? ¿Por qué? Porque Él conoce. Porque Él conoce nuestra debilidad. Por eso Él nos guía. Por eso Él nos dice: mi hijo, por aquí no, porque el camino es peligroso, puedes caer, vente por acá, por este camino vas a estar más seguro. El apóstol Pablo decía a la iglesia: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Necesitamos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por eso el salmista decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra. Todos los días el Espíritu Santo quiere guiarnos, pero necesitamos dejarnos. Necesitamos dejar que Él tome la rienda de nuestra vida para salir adelante. Es más, una de las oraciones más grandes del salmista David era: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo Espíritu. Porque si tú no me guías, Señor, estoy perdido. Si no oigo tu voz, si no tengo dirección, no sé hacia dónde voy a poder ir. Por eso el que te guía conoce el camino y también el futuro. Dios conoce el futuro. Pero quiero terminar con la última. 3 cosas que hoy les quiero enseñar para que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te guía, y tú no sigues el camino que Él te indica, te dejará tu suerte. Porque no contenderá para siempre con el hombre. Por eso, iglesia que está aquí hoy, quiero decirle algo fuerte, pero se lo tengo que decir: no desperdicie, no haga vano el venir a este lugar. Va de nuevo. No haga vano el venir a este lugar. Si el Espíritu Santo hoy le habla, le guía, déjese guiar, porque Él lo quiere bendecir. Una última cosa: no apaguéis el Espíritu. Iglesia, no lo apague. No debemos de apagar lo que Dios encendió en nosotros. El apóstol le decía a la iglesia de Tesalónica: no apaguéis al Espíritu. Ahora, qué importante. ¿Cómo lo apagamos? Había un rey llamado Josafat. Y también había el rey de Israel, Acab. Acab fue a la guerra. Y antes de ir a la guerra, escuche, los reyes preguntaban a Dios a través de los profetas si era bueno subir a la guerra o no subir. ¿Por qué? Porque ellos querían regresar con vida y con victoria.
Todos los profetas que trajo el rey Acab le dijeron: sube, que Jehová acorneará a tus enemigos. Y el rey de Israel, que estaba ahí para ayudarle, Josafat, dudó de esos profetas. Y mire lo que dice. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Habrá otro que le preguntemos otra opinión de lo que estos dicen? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le, ahí va, iglesia. Yo prefiero que usted me aborrezca por decirle la verdad, que me ame por tenerlo engañado. Va de nuevo. Yo prefiero que usted me aborrezca por decirle la verdad, a que usted me ame por tenerlo engañado. Mire lo que dice. Aún hay un varón aquí por el cual podamos consultar, porque el espíritu de Josafat no estaba en paz. Podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza lo que yo quiero. Siempre me dice cosas equivocadas. Siempre me habla que me corrija. Siempre me dice que voy mal. Siempre me dice que no voy creciendo. Siempre me dice cosas en lugar de que me motive. Me profetiza, y yo le aborrezco por eso. Escuche, iglesia. Cuando un pastor te corrige, ámalo, porque ese hombre te ama. ¿Sí? Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente. ¿Y sabe qué? Vino Josafat y le dijo: Jehová dice así, que no volverás de la guerra con vida. ¿Ves? Este siempre me profetiza mal. Y aquel hombre, aquel rey, se vistió, se disfrazó, dice la Biblia, se disfrazó, no como rey, se disfrazó, se puso un disfraz para que nadie lo conociera. Pero la palabra de Dios estaba declarada. La Biblia dice que una flecha perdida fue y se le encajó en el corazón y murió. ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Ahí va. Cuando el Espíritu Santo te habla y no obedecemos. Cuando el Espíritu Santo nos dice corrige eso y no lo corregimos. Cuando el Espíritu Santo nos dice deja esa vida y no la dejamos. Cuando el Espíritu Santo nos dice ya deja esas actitudes, esas maneras de hablar, deja esas cosas que no agradan y nosotros no las cambiamos. Nosotros estamos apagando al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza si nos dejamos. Ese rey hubiera sido bendecido si hubiera escuchado la voz de ese profeta. A veces nosotros poco a poco apagamos la voz de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Isaías: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Ahora, ¿me deja decirle algo? ¿Me deja decirle algo? Digo, ya estamos entrados en gastos, hombre. Ya están bien peñasqueados, una más, no pasa nada. Ahí va. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. No por hacer la obra de Dios estamos haciendo lo correcto. La Biblia dice: maldito el que hiciera engañosamente la obra de Jehová. No es el éxito ministerial, no es cuántos púlpitos yo pueda pisar, es cuánto oigo, cuánto obedezco y cuánto me dejo guiar por el Señor. El éxito de nuestra vida no debe de ser ministerial. El éxito de nuestra vida debe de ser espiritual, porque no por el ministerio voy a llegar al cielo.
yo voy a llegar al cielo porque soy un creyente que ama a Jesús. El ministerio nada tiene que ver en mi salvación. Por eso escuchen, ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Es más, ¿qué le pasó a Samson? ¿Cómo apagó la voz de Dios en su vida? ¿Cómo apagó lo que Dios había puesto en su vida? Por eso no es el ministerio, no es cuánto sirvamos a Dios, es cuánto vivimos para Él. Y dijo Samsón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que en la desgracia peor Dios se había ido y él no lo sabía. Dios se había ido. ¿Por qué, pastor? Porque Samsón apagó el Espíritu Santo. Y un creyente que no tiene la luz del Espíritu Santo, la lámpara a sus pies, la lumbrera a su camino, va a fracasar. Por eso es tan necesario que el Espíritu Santo nos guíe y no contristarlo. Samsón, ese hombre fuerte, temido, que se llevó las puertas de 6 metros, de 4 metros de ancho, de un grosor de 1 metro. Esas puertas se las llevó cargadas hasta una montaña. Ese hombre que todos decían: ¿dónde está su fuerza? Se fue Dios y se acabó todo. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios nos habla. Porque Dios nos habla. Porque Dios nos habla. Porque Dios nos y nos vuelve a y cuando nosotros no obedecemos, Él prefiere irse. Se fue de Samsón. Y la Biblia dice que quedó Samsón ciego, como un juguete de los filisteos. Pero no solamente él. Primera de Samuel dice que el Espíritu de Jehová se apartó y le atormentaba un espíritu malo de parte. Porque Dios le habló una vez, Dios le habló una segunda, Dios le habló una tercera, hasta que dijo Dios: no voy a contender con él para siempre. Y se fue. Hermanos, es que a Dios le agrada que le hagamos caso. A Dios le agrada que dejemos nuestro orgullo y todas esas cosas y que le digamos: sí, yo quiero obedecerte. Y cuando nosotros le rendimos nuestra voluntad a Él, Él va a hacer cosas que no nos imaginamos. Es más, ya quiero ir terminando. La Biblia habla de un hombre y una mujer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la Biblia dice que Ananías murió. Después llegó su esposa, lo mismo, murió. ¿Por qué, pastor? Porque cuando el Espíritu Santo se apaga de nuestra vida, no hay nada. Ahí va, escúcheme. Yo creo que usted conoce a alguna persona que un tiempo sirvió a Cristo, hoy no lo sirve y está peor que antes de que lo conociera. ¿Por qué, pastor? Por eso. Porque una persona, cuando el Espíritu de Dios se va, se vuelve la peor persona que alguien haya conocido. Por eso necesitamos reflexionar los que estamos aquí, que esta noche el Espíritu Santo nos ayude para poder salir adelante, escuchar su voz, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por nada apagar lo que el Espíritu Santo encendió en nuestra vida. Necesitamos, iglesia,
todos los días dejar que nuestros oídos escuchen la voz de Dios, porque Él quiere guiarte, Él quiere bendecirte, a ser y a vivir en lo correcto de Dios para nuestra vida. Así es que esta noche yo los invito a toda la iglesia a que no perdamos y no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Póngase de pie, por favor.